Bien, vamos a continuar con la serie de videos que tenemos sobre temas de análisis numéricos y análisis estadísticos de datos de la medicina. Hoy toca que veamos las pruebas de diagnóstico, particularmente sus fundamentos. Las pruebas de diagnóstico, algo que quiero decir es que son artilugios o son artificios, son complementos son complementarios a nuestro acto clínico y son aditamentos tecnológicos que nos permiten incrementar nuestros sentidos y nuestra capacidad de percepción para poder detectar si un paciente está enfermo de algún cuadro clínico, de alguna nosología o no es así. Por esa razón, siempre hay que considerar que las pruebas de diagnóstico son un complemento a la clínica y no son el fundamento de la clínica ni el fundamento del diagnóstico del paciente. No nos dicen si el paciente está sano o enfermo, esa es una potestad que tiene el clínico. Lo único que nos indican es si el paciente dio positividad para algunas de las características que estamos buscando y eso nos puede ayudar a considerar si el paciente presenta la enfermedad o no. Por eso, no es conveniente solicitar las pruebas de diagnóstico antes de haber revisado al paciente. Las pruebas de laboratorio, las pruebas complementarias de diagnóstico, incluso las de gabinete, deben de ser siempre solicitadas después de una inspección minuciosa y de un análisis concienzudo de la situación clínica del paciente. Lamentablemente, los pacientes han comprendido de manera errónea el proceso clínico y es frecuente ver que llegan a los laboratorios de diagnóstico con solicitudes hechas por ellos mismos sin haber pasado por un clínico en donde ellos pretenden hacer una evaluación de su estado de salud basándose en los resultados de pruebas de laboratorio, lo cual es peligroso para la salud. Como comentaba al inicio, son parte del ingenio y del manejo de las propiedades de la física y de la química, estas pruebas de laboratorio y estas pruebas de gabinete, que nos permiten ampliar nuestras capacidades de percepción, ¿sí? Sin la comprensión y el entendimiento de la naturaleza de los rayos X, por su descubrimiento a inicios del siglo XIX por Röntgen, no podríamos tener las pruebas de gabinete tan complejas que tenemos hoy en día, como son las tomografías, ¿sí? Gracias a ello tenemos ahora una visión que nos permite contemplar el interior de los pacientes sin tener que hacer una disección o una vivisección. Pero bueno, ¿cómo funcionan las pruebas de laboratorio, las pruebas de diagnóstico, que incluyen también a las de gabinete? Pues vamos a utilizar para ello, para su comprensión, esta tabla de 2x2 que nos va a simplificar el proceso de entendimiento, basándonos en lo siguiente. Existe una situación real para el paciente. El paciente puede estar enfermo de una patología o no enfermo de esa patología. Esa es la realidad. Pero yo como clínico, tanto por mi abordaje clínico y complementado con una prueba de laboratorio, yo puedo considerar si el paciente está enfermo o no también de esa patología. Una prueba de laboratorio no me va a decir si está enfermo o no, a lo mucho me dice si es positiva o negativa para lo que estoy considerando. De tal manera que al momento de hacer los cruces, se forman estas 4 celdas y ahí podemos ver cómo es el comportamiento de la prueba. Cuando un paciente en realidad está enfermo y le aplico una prueba, la prueba me puede dar positivo o negativo. Cuando la prueba me da positiva y el paciente verdaderamente está enfermo, le voy a llamar un verdadero positivo y para mí es un acierto de diagnóstico y para el paciente es una ayuda también, junto para el clínico, el poder definir cuál es la enfermedad que tiene. En cambio, cuando la prueba da negativo y el paciente tenía la enfermedad, pues lo voy a considerar como un falso negativo y es un error que puede ser grave para el paciente. Yo puedo considerar que el paciente no está enfermo de algo que tarde o temprano puede tener un efecto fatal para él. Lo mismo pasa cuando el paciente no está enfermo. Si la prueba me da positiva, pues lo puedo estar diagnosticando e incluso tratando de algo que no tiene. Y eso también puede tener un resultado fatal para el paciente. Y lo ideal sería que cuando el paciente no esté enfermo, pues la prueba me dé negativo y entonces yo puedo estar confiado en que el paciente no porta el diagnóstico que estábamos considerando. Esta comprensión y este acomodo de las celdas es muy importante porque con ello posteriormente veremos cómo se calculan los márgenes de utilidad de una prueba de laboratorio, que se pueden resumir en lo siguiente: en la sensibilidad, en la especificidad, en el valor predictivo positivo, en el valor predictivo negativo
y particularmente para el abordaje bayesiano, cuando obtenemos las denominadas razones de verosimilitud, LR en inglés por el concepto de likelihood ratio, positivo cuando la prueba da positiva, o el LR negativo cuando la prueba da negativa. Eso lo veremos más adelante. Gracias.